Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la acogida aquí en la misión. Me siento muy a gusto en estos meses que llevo aquí, aún aterrizando. Supongo que tardaré unos años, pero poco a poco. Entonces, vale, bueno, sí. Una de las cosas que aún no me ha llegado es un ordenador. Entonces, estoy usando el mío de Estonia y es un poco complicado poner las tildes. Me acabo de dar cuenta que aquí se me ha comido una, ¿vale? Perdonadme, poco a poco. Entonces, bueno, os voy a contar un poco lo que he hecho en los últimos años y aprovecho también para presentaros un poco sitios donde he estado y gente con la que he trabajado, que me gusta agradecer a la gente con la que he hecho cosas y la gente con la que voy a hacer cosas. No todo el mundo está, que si alguien no se ve es porque o se me ha olvidado que es posible o no tengo vuestra foto aún, ¿vale? Pero gracias a todos de antemano. Y voy a hablar de biodiversidad hoy. Yo soy ecólogo, estudio biodiversidad. La biodiversidad es un concepto como muy amplio que incluye todas las formas de variación entre los organismos que están en un determinado contexto, ¿vale? Esas incluyen variación en los genes, variación fenotípica, filogenética y lo que llaman atributos funcionales, que es una de las cosas en las que me voy a centrar hoy. Aunque es un concepto tan amplio, la mayoría de la gente que estudia biodiversidad se basa en una sola medida, que es la riqueza de especies. Vas a un sitio y cuentas cuántas especies hay en ese sitio, ¿vale? Tenemos aquí un mapa de un paper de hace unos pocos años, donde contaban la riqueza de especies de plantas en parcelas de 400 metros cuadrados y lo mapean a escala global. Entonces veis que hay algunas zonas en amarillo con mucha riqueza de especies a esa escala y otras zonas pues, más azules que tienen menos riqueza y demás, ¿no? Entonces, me voy a centrar en comparar un poquito los sitios que han sido mi hogar, digamos, en los últimos años, Estonia y España, o Estonia y Galicia. Y aquí veis que en realidad Estonia y Galicia, de acuerdo a esta visión de la biodiversidad, no difieren mucho, ¿vale? En promedio, el número de especies que te encuentras a esta escala, en España y en Estonia, pues vas, cuentas las especies y te sale un número bastante parecido. Pero en realidad, si te fijas un poco más, va un poco lento, ¿no? Bueno, si te fijas un poco más, esas biodiversidades son bastante distintas. Las comunidades que te encuentras en España y las de Estonia son muy distintas en muchas cosas. En Estonia tenemos... otra cosa que me pasa es que hace muchos años que no doy una charla en castellano. No me acuerdo cuándo fue la última, estaba pensando igual 10 o 9 años. Entonces hay palabras que no me vienen en castellano y me vienen en inglés directamente, o en estonio. Así aprovecho para pensarla. Una turbera, turberas gigantes. En Estonia hay turberas que ocupan cientos de hectáreas. Aquí en España vemos una turbera y es una cosa súper chiquitita. En Estonia es gigante. Eso es un ecosistema muy diferente de los que tenemos en Galicia, ¿verdad? También el clima es muy diferente, incluso la fauna es diferente en algunos aspectos. Entonces, contar la diversidad o tratar de sintetizar la diversidad solo con ese número de riqueza de especies, perdemos mucha información. Y yo hoy os voy a hablar de dos aspectos de esa parte de la diversidad que no recoge la riqueza de especies. Uno es un poquito más sencillo, dentro de un orden, que es lo que las especies son y lo que hacen, que es la diversidad funcional. Voy a hablaros de la diversidad de rasgos. Y otro que es un poquito más abstracto o bastante más abstracto, que nos habla sobre las especies que podrían estar pero no están. Y eso es lo que le llamamos la diversidad oscura. Y esas dos cosas llevo 10 años estudiándolas o un poquito más entre Estonia, Chequia y España. Vale, la primera parte son los rasgos de las especies.
para empezar muy rápido, porque aquí hay mucha gente que trabaja con rasgos, aunque trabajen en agronomía o en temas forestales y demás, pero al final el concepto de rasgo básicamente es el mismo. Es cualquier característica fisiológica, fenológica, morfológica, del comportamiento, incluso cuando hablamos de animales, que podemos medir a nivel de un individuo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, un árbol con 3 rasgos distintos. Un rasgo sería la altura, que es la distancia, o la definimos nosotros, los ecólogos funcionales, como la distancia entre el suelo y el tejido fotosintético más alto de la planta, ¿vale? Otro sería el área foliar. Este es curioso porque es un rasgo que está repetido, o sea que se puede medir en todas las hojas de la planta. Y otro sería el estado de micorrización, si la planta está en simbiosis con hongos micorrízicos o no. Esos son lo que llamamos rasgos y esos rasgos toman valores cuando los medimos en cada individuo, ¿vale? O en cada parte del individuo. Entonces, ¿y por qué trabajo con rasgos? Los rasgos son interesantes por varias cosas. Yo voy a mencionar 2 aquí sobre todo, que los hacen útiles más que solo interesantes. Lo primero es que los rasgos que tiene un organismo nos determinan cómo responde al ambiente en el que está. Entonces, es por eso que si vamos a distintos ambientes nos encontramos comunidades de plantas y de animales que tienen diferentes rasgos. Estos rasgos son los que las plantas o los animales tienen y les permiten vivir y reproducirse en este ambiente. No sé si se ha quedado. Vale. Entonces, voy a pintar aquí un esquema donde tenemos arriba el ambiente y debajo la diversidad, y vemos que la relación entre el ambiente y la biodiversidad que observamos está mediada por los rasgos de las especies, ¿vale? Y también son útiles los rasgos porque determinan el efecto que tienen los organismos en distintos procesos ecosistémicos. Es un ejemplo muy sencillo que todo el mundo entenderá, es la descomposición de las hojas. Si tienes hojas muy finas, ¿vale? O sea, un rasgo, por ejemplo, en este sentido sería el área foliar específica. Si tus hojas tienen mucha área por unidad de masa, se descomponen generalmente muy rápido, mientras que hay otras hojas con un área foliar específica mucho más pequeña que se descomponen muy rápido, muy despacio. Y eso, a su vez, afecta a distintos procesos ecosistémicos. Entonces tenemos... Y esos procesos ecosistémicos, a su vez, afectan a los servicios, a las cosas que nosotros obtenemos de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, tenemos este esquema aquí tan interesante que tiene el ambiente dirigiéndolo todo, pero lo dirige todo a través de los rasgos, ¿vale? Tenemos que la biodiversidad que observamos en un sitio es, en parte, o está determinada por los rasgos de las especies que están allí, y el funcionamiento del ecosistema es un poco la interacción entre el ambiente que tienes en un sitio y la biodiversidad que tienes en ese sitio a través de los rasgos de las especies que están allí. Entonces, es por eso que yo, en lugar de estudiar la biodiversidad, os voy a hablar hoy de la estructura funcional. La estructura funcional es la distribución de los rasgos de los organismos que están en una comunidad, que es la parte de la diversidad que más se correlaciona con todo esto del funcionamiento de que estamos hablando, la respuesta y el efecto. Entonces, este esquema es muy interesante. Hasta ahora os he hablado de los nodos de este esquema, pero lo que me parece más interesante a mí es entender las flechas, entender cómo el ambiente, a través de los rasgos, y estas flechas lo interesante es que están mediadas por los rasgos, ¿verdad? Cómo el ambiente determina, actuando sobre los rasgos, determina la diversidad, la estructura funcional, y cómo esta estructura funcional, interaccionando con el ambiente, determina el funcionamiento de los ecosistemas.
¿Por qué es interesante entender estas flechas? Pues porque si entendemos cómo funciona, cómo el ambiente determina la diversidad que nos encontramos en un sitio y cómo eso afecta al ecosistema, si entendemos bien cómo funcionan esos mecanismos, podemos utilizarlos para tratar de predecir qué va a pasar con los ecosistemas en el futuro si cambia el ambiente, ¿vale? Y esto es un poco muy guay, pinta, o sea, la idea es muy chula, pero es un poco complejo y no hemos sido muy buenos hasta ahora en caracterizar estas relaciones. Es una idea tan guay que hay algunos ecólogos muy prominentes, muy famosos, de estos que tienen cientos de miles de citas, índice H de 100 y pico y demás, que le han llamado el santo grial de la ecología a este esquema de respuesta-efecto, ¿vale? Porque nos permitiría entender qué va a pasar con la biodiversidad y con el funcionamiento. Pero claro, le han llamado santo grial en parte porque es una idea muy potente, pero también es muy, muy esquiva, ¿vale? Y de momento no hemos sido capaces de entender muy bien cómo funciona todo eso. Y vamos, yo creo que los ecólogos funcionales vamos un poco como los caballeros de la mesa cuadrada de la peli de Monty Python, tratando de buscar el santo grial, pero con muchos problemas, no muy exitosamente, y con muchos problemas un poco absurdos que nos vamos encontrando y tenemos que tratar de ir solventando. Aún tenemos fe en que este santo grial se puede alcanzar, pero tenemos que ir solventando todos estos problemas, pequeños o grandes, que nos surgen. Entonces yo voy a hablar hoy, en la parte de traits o de rasgos, voy a hablar de dos problemas que yo he tratado de solventar en mi investigación en los últimos años. El primero es que los datos que tenemos son heterogéneos y son incompletos. Y el segundo es que usamos herramientas que son demasiado simples para atacar este problema. Y os voy a hablar de dos soluciones, las soluciones que yo creo que pueden servir para atacar estos problemas. Uno es utilizar espacios de rasgos y otro es usar métodos un poco menos simples, un poco más potentes para intentar entender bien lo que pasa. Entonces vamos a hablar primero del primer problema, que es este de los datos heterogéneos, y os voy a hablar en general en la presentación de hoy de plantas, pero todo lo que cuento se aplica a cualquier organismo en el que podamos definir y medir rasgos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros en nuestros proyectos trabajamos con plantas, aunque tenemos papers con vertebrados y hay gente que trabaja con hongos y que colaboramos con ellos y demás. Lo que yo hago en mi investigación y lo que hacemos en mi grupo en general es con plantas. Y una planta es muy interesante porque tiene un montón de órganos distintos, cada órgano se encarga o está relacionado con una o varias partes de la biología de la planta, y dentro de cada órgano se pueden medir muchos rasgos. No recuerdo ahora, hay algunos guías de cómo medir rasgos en plantas y demás, y esas incluyen docenas de rasgos distintos, ¿vale? No sé cuántos de hojas, no sé cuántos de raíces, y hay una base de datos de rasgos que se llama TRAI, que tiene millones de rasgos medidos para muchas plantas, y esa incluye, no sé, cientos y cientos de rasgos distintos. Para muchos rasgos hay muy pocas mediciones, solo se han medido en algunas plantas, una persona que hizo un experimento de no sé qué y midió esta cosa en concreto, ¿no? Y hay otras que están medidos para muchísimas especies, decenas de miles de especies. ¿Qué pasa? Que como hay tantos rasgos y cada persona estudia los que creen que, o bien los que les interesan más, o los que ya siempre estudio estos, o lo que sea, pues es difícil sintetizar luego toda la información de esos estudios, las conclusiones, porque es muy difícil comparar entre estudios. Y además, otro problema es que la mayoría de la gente estudia los rasgos de uno en uno, pero las plantas son un todo. Entonces, y reaccionan al ambiente como un todo, ¿vale? Tú puedes decir que aquí
el rasgo que te adapta al ambiente es tener esta altura, pero a lo mejor si tienes un tipo de hojas determinado no funcionan en combinación con esa altura, pero sí funcionan para una planta más alta o más bajita. Entonces, la solución que en el campo se está empezando a adoptar más y más es tratar de usar espacios, digamos, más o menos unificados, ¿vale? Es decir, bueno, os explico este ejemplo. Este es el ejemplo más clásico, es el espectro global de la forma y función de las plantas. Es un paper que publicaron hace 10 años ya, donde para muchísimas especies del mundo, usando esta base de datos que os he mencionado antes, TRAI, tenían mediciones para 6 rasgos fundamentales relacionados con diferentes aspectos de la biología de las plantas. Entonces, esencialmente miraron las correlaciones entre los rasgos, porque no son independientes entre sí unos de otros, y hallaron que estos 6 rasgos se pueden sintetizar sin perder mucha información, siempre se pierde algo, pero sin perder mucha información, en 2 dimensiones fundamentales. Una, que es este eje que va de horizontal izquierda a derecha, que está relacionado con el tamaño de las plantas. Entonces, hacia la derecha tienes árboles grandes y hacia la izquierda árboles pequeños. Los árboles grandes tienden a tener madera densa, las plantas pequeñitas tienden a tener tejidos muy finos, que no son densos, y también a la derecha tendemos a tener especies con semillas grandes y a la izquierda especies con semillas pequeñas. Y la otra dimensión está relacionada con la economía foliar, de tal manera que hacia esta parte tenemos plantas con hojas finas, hojas con mucho nitrógeno, que son muy eficientes al hacer la fotosíntesis, pero también tienen vida muy corta. Entonces, bueno, las plantas que tienen esa estrategia normalmente se dice que es una estrategia de vida rápida, mientras que si tienes aquí el tipo contrario de hojas, pues son hojas que duran mucho más tiempo, que le permiten a las plantas vivir más despacio, guardar los recursos por más tiempo, etc. Entonces, pues bueno, en función de sus rasgos, de sus caracteres, podemos poner las especies en este espacio. Cada puntito aquí es una especie y como veis hay unos colores, hay unas zonas rojas que indican la densidad de puntos en cada parte del espacio. Entonces tenemos como dos picos de densidad. Uno corresponde con plantas herbáceas pequeñitas y el otro corresponde a las angiospermas leñosas. Son como 2 estrategias funcionales que han sido muy exitosas evolutivamente en la Tierra y hay especies de ese tipo, hay muchísimas especies, digamos, con ese tipo de estrategias. Y luego hay zonas con plantas que tienen rasgos más únicos, ¿vale? A estas plantas de por aquí, dentro de lo que hay, que claro, esto es solo una fracción de todas las plantas que existen en el mundo, pero para las que hemos medido los rasgos sabemos que este tipo de estrategias son mucho menos comunes que este tipo de estrategias. Vale, ¿qué pasa con este espacio? Pues que solo incluye rasgos aéreos de la planta, por encima del suelo. Y sabemos que las plantas tienen 2 partes, una que vemos y otra que está debajo del suelo, que es muy importante porque es con la que absorben los recursos del suelo, los nutrientes y el agua. Y esas son las raíces. Dentro de las raíces hay unas que son también muy importantes, que son las raíces finas. Las raíces finas son las que están, digamos, las raíces terminales, que son las que más se dedican a conseguir los recursos para la planta, ¿vale? No solo conseguirlos por sí mismos, sino que además son las que están en simbiosis con los hongos micorrízicos que para muchas plantas les ayudan, digamos que externalizan el servicio de conseguir nutrientes a las micorrizas. Entonces, este otro paper, de unos pocos años después, hicieron algo similar con 4 caracteres, 4 rasgos de raíces finas y bueno, también describieron que esos 4 rasgos se organizan en un espacio de 2 dimensiones, con la primera dimensión que le llamaron el gradiente de colaboración,
que tiene a la derecha plantas que tienen raíces finas con un diámetro muy grueso, y a la izquierda raíces finas más finas, ¿vale? O con un, a ver cómo es, longitud radical específica más grande. La longitud esta específica simplemente indica cuánta longitud de raíz la planta produce por unidad de biomasa seca de raíz, ¿vale? Si la longitud específica es muy grande, eso quiere decir que por cada unidad que invierte la planta de energía crea una longitud de raíz muy grande y entonces puede explorar el suelo bien, ¿vale? Entonces hay dos estrategias, una que le llamaron outsourcing, como externalización, que son plantas que tienen las raíces finas bastante gruesas, y eso sobre todo para las plantas que tienen micorrizas arbusculares es beneficioso, porque cuanto más gruesa sea la raíz, más espacio le dejas dentro de la raíz a la micorriza para colonizar. Y hay otras plantas que tienen, al revés, tienen las raíces finas, y digamos que eso le llaman do it yourself, hazlo tú mismo. Exploran el suelo por sí mismas con sus propias raíces, pero tienden a depender menos de la simbiosis con micorrizas. Y luego aquí tenemos otro segundo eje que es parecido al de la economía foliar de las hojas. Aquí tienes raíces, digamos, más rápidas, más baratas, que viven menos, y aquí raíces un poco más duras, que viven más tiempo y que son capaces de explorar en suelos un poco más duros y demás, de penetrar. Y entonces, nosotros trabajábamos con estos rasgos, y era una pregunta que yo, desde que publicaron el primer paper, el del espectro global aéreo, yo tenía la duda de qué pasa ahí, cómo se integran aquí las raíces, ¿no? Entonces, en cuanto publicaron este otro paper y sacaron una base de datos de rasgos de raíces, dijimos, bueno, vamos a juntarlo todo, a ver cómo se comportan las plantas. Entonces nos juntamos un grupo siempre digo de colegas y sin embargo amigos, en Estonia, y nos fuimos unos cuantos días a una estación de campo que hay que tiene la Universidad de Tartu, que está en Laelatu. Laelatu es un sitio muy chulo, es una especie de dehesa a la Estonia, y es muy chulo porque además es uno de los sitios que tiene un récord de riqueza de especies a escalas pequeñas. O sea, si tú vas a Laelatu y tiras ahí un cuadrado de muestreo en algún sitio concreto, que nadie quiere decir cuál es, para que no vaya mucha gente, en cuadrados de 20 por 20 centímetros y 10 por 10 centímetros, nadie ha encontrado en ninguna parte del mundo más especies a la vez coexistiendo que en Laelatu. Entonces, bueno, es un sitio muy especial y hay un sitio muy bueno para trabajar allí. Entonces nos fuimos unos cuantos colegas y invitamos a gente un poco más senior que nos echase una mano a la hora de interpretar los resultados y demás. Juntamos las dos bases de datos y lo que descubrimos es que si tú combinas estos 10 traits, los 6 traits aéreos y estos 4 traits, caracteres de raíces finas, perdón, se me escapa la palabra traits, son rasgos, ¿vale? En inglés, pero en fin, si los combinas los 10, para explicar la información en este conjunto de información y para las especies que teníamos, necesitas 4 dimensiones. Y esto es chulo, porque si recordáis, cuando teníamos los espacios individuales decíamos que necesitas 2 dimensiones para explicar la variabilidad en rasgos aéreos y 2 dimensiones para los de raíces. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero hay una corriente dentro de la ecología funcional muy fuerte, corriente, digamos, que dice que todos los tejidos de una planta deberían estar alineados. Es decir, si una planta es de estas que vive rápido, eso se tiene que ver tanto en las hojas como en las raíces. Y hay otra corriente de opinión que más que de opinión es un poco más empírico, pero han ido testando esto y ven que en muchos casos no es así. Yo voy a
a medir los rasgos de mi comunidad y mido los rasgos de hojas y los de raíces y no me sale que estén tan coordinados. Entonces, si esa primera hipótesis de economía a nivel de planta coordinada fuese real, nosotros necesitaríamos menos de 4 dimensiones para entender las plantas, porque, por ejemplo, la parte esta de economía foliar y la parte de economía radicular deberían estar coordinadas y ocupar solo una dimensión. Pero vimos no solo que necesitas 4, sino que además cuando pintas estas, o cuando juntas todo y dibujas estos espacios, en realidad te queda que la parte aérea se mantiene fundamentalmente igual que en el espacio con solo los trays aéreos. Tenemos aquí las correlaciones entre los caracteres y veis que son básicamente lo mismo, ¿verdad? Y la parte radicular también. Es decir, que se comportan los caracteres de las plantas cuando juntas muchas especies. No digo dentro de una misma especie, pero cuando juntas un pool de especies muy grande a nivel global, la parte aérea y la radicular no están coordinadas casi en absoluto. Que en resumen es que si yo te digo cómo es una planta, o si ves cómo es una planta encima del suelo, eso no te da casi ninguna información sobre cómo son sus raíces, y al revés. ¿Vale? Entonces, esto fue muy chulo, hicimos una serie de análisis más, que no os voy a aburrir con ellos, pero nos moló mucho, dijimos, vamos a probar a enviarlo a Nature, nos lo publicaron en Nature y tuvimos incluso la suerte de que nos publicaron en la portada de Nature, que es muy molón, ¿verdad? Es como pasarse la ciencia. Y nada, pues bien, muy contentos, y ahora estamos tratando de utilizar esta información para seguir haciendo nuestra ciencia. Y esto nos permite, estos espacios funcionales, digamos, este espectro unificado que le llamamos, nos permite colocar especies en función de sus rasgos en estas dos partes digamos, del espacio funcional, ¿no? En la parte de encima del suelo y en la parte debajo del suelo. Y aquí veis un poco lo que os contaba, que hay especies que pueden ser muy diferentes por encima del suelo, como este trébol y un pino, pero luego en la parte de debajo del suelo, en realidad, en las raíces finas, tienen estrategias muy similares. Entonces ahora lo que os voy a contar es un poco acerca de esta segunda parte de la estructura funcional que venía al principio, por si ha quedado olvidada, cómo medir la estructura funcional. La estructura funcional, como os he dicho, es algo que medimos a nivel de una comunidad de plantas y vemos cómo se distribuyen los rasgos de los organismos que están allí, ¿vale? Aquí esto es una dehesa, como las que estudiaba yo cuando hice mi tesis. Estos son mis directores de tesis, Begoña y Paco. Y en esta dehesa, cada una de las especies que están allí presentes tiene unos rasgos y se sitúan en ciertas partes del espacio funcional. Aquí estoy poniendo solo la parte aérea para simplificar, ¿vale? Entonces, bueno, en esta dehesa tenemos muchas especies de herbáceas y algunas especies leñosas que se sitúan aquí en esta parte un poco de plantas más grandes y un poco más lentas y demás. Entonces, no sé si esto va. Sí. Entonces, con esa distribución de puntos, que es en realidad a lo que llamamos estructura funcional, y aquí voy a la parte de las que usamos herramientas muy simples, la gente estudia diferentes cosas, porque es un poco complejo. Esto no es como la riqueza de especies, que puedes decir, aquí hay, bueno, pues hay 30 puntos, 30 especies, esta comunidad tiene 30. No, aquí hay muchos aspectos de funcionamiento que están comprimidos, digamos, en esta distribución. ¿Qué hace la gente normalmente? Que estudia diferentes componentes de esta distribución. Puedes estudiar, por ejemplo, la media en cada una de las dimensiones. Puedes estudiar la varianza. Dices, bueno, esta comunidad es más diversa funcionalmente cuanto más alta sea la varianza de las especies que las componen. Puedes estudiar qué parte del espacio funcional está ocupado por las especies que están en la comunidad.
con la misma idea. Si es un espacio muy grande, pues dices las especies aquí están haciendo cosas muy distintas, es funcionalmente más diversa. ¿Qué pasa? Pues que estamos estudiando componentes individuales de la estructura funcional. Y entonces pasa un poquito como en la parábola esta de los ciegos, que les dijeron que describiesen un elefante tocando cada uno una parte del elefante. Entonces cada uno definía el elefante de una manera distinta según lo que hubiese tocado tocar, pero poner todo eso de acuerdo es muy complicado. Después tratar de llegar a qué es lo que estamos viendo aquí, con esta información parcial, pues es muy complicado. Entonces lo que pensamos nosotros hace unos años es que en realidad, en vez de estudiar aspectos individuales, podemos entender estas distribuciones de puntos, estas nubes de puntos, como si fuesen una distribución de densidad, de probabilidad dentro de este espacio funcional. De tal manera, un poco parecido a lo del espectro global que os he mostrado antes, que tenemos zonas donde hay una concentración de especies, una concentración de rasgos muy alta, y tenemos zonas donde hay concentraciones más bajas e incluso rasgos que no están presentes en la comunidad, bien porque no sean viables o porque las especies que los tienen no han llegado ahí o por lo que sea. Y a esta manera de estudiar la estructura funcional le llamamos Trait Probability Density. Bueno, esto es lo que desarrollé cuando era Marie Curie en República Checa con este equipo de gente curiosa, que básicamente expresa las distribuciones de rasgos dentro de cada especie como una función de probabilidad. Entonces, imaginemos que tenemos aquí la especie 1, esta especie azul, que tiene, y este es un eje de un rasgo, por ejemplo, la altura de la planta. ¿Vale? Entonces tú tienes que para esta especie pues hay valores de altura que son muy comunes, otros que son menos comunes y otros que esta planta nunca alcanza estos valores. Si es un trébol, pues nunca vas a encontrarte un trébol de 2 metros. ¿Vale? Si es bueno, me entendéis. Entonces, esto ya se había hecho y se usaban este tipo de distribuciones para calcular la disimilaridad entre especies, viendo cuánto se solapan esas distribuciones y demás. Lo que nosotros pensamos es, bueno, podemos usar esto para ir más allá, a distintas escalas. Podemos combinar las distribuciones de las especies que están en un sitio, como montarlas una encima de otras, ¿vale? Si queremos, ponderadas por la abundancia local que tiene cada especie, y así tenemos una especie de distribución de probabilidades de la comunidad, ¿vale? Es decir, cuáles son los rasgos que yo me encuentro en esta comunidad que tiene esta y esta especie. Y esto mola en parte porque puedes seguir componiendo esto a las escalas que quieras, ¿vale? Si tú tienes, no sé, distintos robledales en Galicia para los que conoces los caracteres de sus especies, vas, muestreas esos robledales, para cada uno de esos robledales calculas el TPD de esa comunidad y los puedes componer y dices, bueno, pues esta es la estructura funcional de los robledales en Galicia, cómo se compara con la de los, no sé, con la de los hayedos en Asturias, cómo se compara con los brezales, ¿vale? Entonces, este tipo de aproximación tiene en cuenta, digamos, ¿cómo decirlo? Puede tener en cuenta además múltiples caracteres a la vez, ¿vale? No he puesto mucha ilustración de eso porque es un poco más difícil de ver, pero esto nos permite estudiar la diversidad funcional de una manera unificada, con una sola cosa, que es una función, de la que luego podemos extraer diferentes aspectos también, igual que es lo que hacíamos anteriormente, pero que también podemos comparar directamente entre sí o utilizando otros métodos, que estamos empezando a pensar en ellos ahora, utilizar esas funciones directamente para tratar de predecir cómo van a ser las funciones
con el cambio climático, por ejemplo. Vale, y dentro de eso, pues os voy a contar un par de cosas muy rápidas de ejemplos de resultados que hemos hecho. Como decía, dentro de este framework, de este marco de Trade Probability Density, se pueden estudiar dos aspectos. Uno es la redundancia funcional. La redundancia funcional esencialmente es contar cuántas especies se solapan dentro del espacio funcional. Si tú tienes una comunidad estas tienen todas 5 especies, ¿vale? Pero si tus 5 especies tienen todas la misma distribución de rasgos, pues tu comunidad es más redundante. Si pierdes una especie, no pasa... Siempre pasa algo cuando se pierde una especie. Yo no quiero decir que no pasa nada, pero no pierdes parte del espacio funcional que tu comunidad ocupaba al principio, ¿vale? Mientras que si todas tus especies son diferentes, pues tu comunidad no tiene ninguna redundancia. Si pierdes una especie vas a perder funciones, vas a perder rasgos, ¿vale? Entonces, en un paper que publicamos también hace unos años, vimos que calculamos los espacios funcionales de plantas y varios grupos de vertebrados a escala global y vimos que hay una parte muy grande del espacio funcional que está ocupado en esos espacios, en esos grupos, en los que tienes solo muy poquitas especies. O sea que hay zonas del espacio funcional que tienen muy baja redundancia funcional a escala global. O sea que esto es que hay menos de 5 especies, digamos de aquí para abajo. Es decir, si pierdes algunas especies aquí, hay estrategias funcionales que existen en el mundo que se van a extinguir del planeta si se pierden ciertas especies. Esto es como muy alarmante, pero también es interesante porque te permite identificar cuáles son las especies que son, digamos, funcionalmente, tampoco diría irreemplazables porque no es eso de reemplazar especies, pero son completamente únicas a escala global. Y esto está pasando mucho con los mamíferos. Tengo un vídeo que no he puesto hoy, pero se puede ver que si vemos las especies que están amenazadas de extinción, con la extinción actualmente, el espacio de los mamíferos se va a erosionar mucho. Hay estrategias funcionales de mamíferos que van o a desaparecer del todo o a disminuir muy drásticamente, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de herramientas nos permite identificar esas especies. Estamos tratando de mejorarlas un poco. Tengo aquí una foto de Kerry. Kerry es una chica que hizo el doctorado en Reino Unido, pero yo fui su supervisor. y bueno, está trabajando mucho en este tipo de cosas. Y bueno, estas herramientas para medir el espacio funcional y cosas en él, las tenemos compartidas en un par de paquetes de R que están ahí libremente para usarlos quien quiera. Los paquetes son un poco rudimentarios, te permiten hacer análisis básicos. Luego ya cuando queremos hacer nuestras locuras es muy difícil de implementar en el paquete o yo soy un poco vago y lo hacemos un poco más a mano. Pero vamos, si alguien quiere iniciarse en esto, pues están estos paquetes TPD y FunSpace que están en el CRAN, en el repositorio de R. Vale, y ahora la segunda parte, que es la parte de diversidad oscura. Es un poco más abstracta. Si esta no era abstracta, ahora viene un poquito más. Hasta ahora hemos estado hablando de cosas que vemos. De hecho, si tú ves un paisaje, en realidad lo que estás viendo son los rasgos de las especies. Puedes no conocerte ninguna especie, pero puedes ver los rasgos de lo que ves y distinguir un paisaje de otro. La diversidad oscura es algo que no vemos por definición y eso lo hace un poco más complicada de medir. Son las especies que podrían estar en un sitio, pero no están. Entonces, para eso, lo más sencillo, si esto quiere ir,
Bueno, el concepto, antes de nada, lo definieron gente de Estonia, Meelis Partel y Martin Zobel, que son catedráticos del Departamento de Botánica de Estonia y han trabajado muchísimo en estos temas. En fin, la idea es que la diversidad que observamos en un sitio es resultado de un proceso de filtrado de especies de todo el mundo, ¿vale? Tú vas a un sitio, observas que está esta y esta otra especie, y esas especies están allí por un motivo. Lo primero que tienen que estar es, digamos, tienen que ser especies que están dentro del pool de especies de la región, ¿vale? Porque en Galicia, así de manera natural, no habría eucaliptos. Aunque al eucalipto le va muy bien en Galicia, ¿verdad? Pero el eucalipto no es parte del pool de especies de Galicia. Está aquí porque lo hemos traído los humanos. Bueno, como aquí estamos hablando en general de especies nativas, aunque se puede aplicar a invasiones, las especies tienen que estar dentro del menú de especies que están en la región. Y luego tienen que pasar, digamos, un filtro ambiental. Tienen que ser especies que pueden vivir en el sitio específico que estamos estudiando. Si yo voy a estudiar una carballeda, probablemente no me vaya a encontrar especies de dunas, de playas. ¿Por qué? Porque no casan allí, no pasan los requerimientos ambientales, ¿vale? Eso es, o sea, el conjunto de especies de la región que pueden habitar en ciertas condiciones ambientales de un sitio es el pool de especies local, digamos. Pero cuando vamos a ver el sitio, nunca encontramos todas las especies que podrían estar allí, encontramos solo un subconjunto, que esa es la diversidad observada. Pues la diferencia entre esos dos es lo que llamamos dark diversity, diversidad oscura. ¿Qué pasa? Que la dark diversity, por definición, es muy complicada de estudiar, porque no la podemos observar. Es decir, es por definición lo que no está allí. ¿Y cómo sabemos lo que podría estar allí pero no está? ¿Vale? Pues o vas muchos años a medir el mismo sitio, bueno, pero puede haber especies que no estén allí nunca, aunque podrían estar, pero no están allí porque a lo mejor no han llegado aún a dispersarse, ¿vale? O tienes que usar métodos estadísticos para decir, bueno, esta especie pertenece a la diversidad oscura de este sitio. Y nosotros, para eso normalmente se utilizan métodos basados en concurrencias. No os voy a dar mucho la brasa con el método, pero básicamente se trata de ver qué especies tienden a existir a la vez en los mismos sitios y qué especies tienden a no coincidir en los mismos sitios. Entonces, usando esa información, podemos saber que si hay una especie que está presente en un sitio y hay otra serie de especies que tienden a coincidir con esa especie pero no están presentes, podemos usar esa información para decir estas especies que están ausentes pero coincidirían con las especies que están presentes son parte de la diversidad oscura. Y ahí le asignamos un valor, una probabilidad, en inglés decimos suitability, que sería como, no sé, afinidad o algo así, ¿vale? Esta especie podría vivir bien en este sitio de acuerdo a la información que tenemos. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta manera basada en concurrencias hemos hecho muchos tests y nos funciona relativamente o bastante bien, yo diría. Entonces, pues bueno, hace ya muchos años lanzamos una red global que se llama DarkDivNet, donde animamos a gente de todo el mundo a muestrear las zonas donde ellos estudian, a hacer entre 30 y 90 plots de vegetación en un círculo de 10 kilómetros de radio y mandarnos las listas de especies para calcular esas concurrencias y calcular para cada uno de esos sitios, basándonos en esas concurrencias, la diversidad oscura
de las distintas especies. Entonces, este es el mapa de los sitios de la red. Como casi todas las redes, pues Europa está, o al menos redes de estas de ecólogos de ir a medir cosas al campo, Europa está sobre representada. Aquí España está, yo estoy un poco orgullosa de esto porque España está muy representada y yo fui al principio el que coordiné la red, así que creo que en parte es porque, no sé, la gente española me enviaban o querían participar. Así que muchas gracias a los ecólogos españoles. Y entonces en cada una de estas regiones miraron eso que os he dicho y hemos calculado básicamente un índice que le llamamos completeness, la completitud de las comunidades. Es decir, si tú tienes el pool de especies local, que lo puedes calcular sabiendo las especies que están presentes más las que están en la diversidad oscura, qué parte del pool local está en la diversidad observada, ¿vale? Si tú en un sitio todo lo que tienes está en la diversidad oscura, entonces esta completeness es muy baja. Si tú en un sitio todo lo que puede estar está presente, pues la completeness es muy alta. ¿Y qué vimos? Bueno, pues vimos que si estas zonas de estudio medimos la intensidad de uso humano, la completitud, la completeness, disminuye bastante fuertemente cuanto más intensivo es el uso que le dan los humanos a esas áreas. Y esto fue un resultado bastante chulo porque es una de las evidencias más fuertes de que los humanos estamos disminuyendo la diversidad en zonas naturales, ¿vale? ¿Por qué no es...? Bueno, esto, si en realidad lo que observas o lo que estudias es la diversidad observada, esta relación no se ve, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí hay zonas muy distintas y cada zona tiene su pool de especies regional y hay zonas que son más ricas o más pobres. Entonces, si las comparas entre sí, estás un poco comparando peras con naranjas, ¿no? O peras con manzanas, pero si usas esto de la completeness para estandarizar, ahí se ve muy claramente que hay una señal fuerte del efecto antrópico. Y nos lo publicaron también en Nature, también enviamos una ilustración para la portada y esta está en la diversidad oscura de las portadas de Nature porque no nos la publicaron en la portada de Nature, pero ahí está. Vale, a ver si esto quiere seguir. Y bueno, y ahora últimamente lo que estamos haciendo, empezando a hacer, es tratar de poner las dos cosas juntas. ¿Cuál es la diversidad funcional oscura? Las combinaciones de caracteres que podrían estar en un sitio, pero no están, ¿vale? Voy a ir muy rápido porque creo que estoy tardando un poco más de la cuenta. Tenemos aquí un estudio de Diego Trindade, que es otro persona que hizo la tesis con Melis y conmigo en Tartu, un brasileño, donde usando datos de polen de los últimos 10.000 años en el norte de Europa, como hay muchos lagos y muchos turberas, gracias, hay muchos datos de polen que van muy atrás en el tiempo y se puede saber cómo eran las comunidades hace muchos, muchos años, qué especies había. Y entonces, estudiando esos patrones de concurrencia, calculamos cómo ha cambiado la diversidad a lo largo del tiempo. Esto es en el presente y esto es hace casi 15.000 años, ¿vale? La diversidad observada, que es esta naranja, la Dark Diversity, que es esta azul, esto es la suma de las dos, el pool de especies, ¿vale? A nivel taxonómico y a nivel funcional. Una cosa muy chula que nos sale es que, bueno, la diversidad, claro, como ahí se ha ido retirando el hielo de esas zonas, pues han ido llegando cada vez más y más especies, ¿vale?, que pueden colonizar. Y van llegando y siguen llegando. Y tanto la diversidad observada como la oscura y el pool de especies, que es la combinación, pues han crecido mucho. Pero la Dark Diversity funcional siempre es muy, muy pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto el ambiente permite que haya combinaciones de rasgos que son viables en un sitio,
se ocupa ese sitio. O sea, es un resultado muy interesante porque nos informa que en cuanto hay un hueco donde puedes vivir, llega alguien que lo ocupa. Y esto, yo creo, por ejemplo, para temas de invasión y cambio global, cambio climático, nos avisa de que en cuanto cambie el clima, es muy posible que los nuevas partes del espacio funcional, con el nuevo clima que sean viables, se van a ocupar por algo. Que puede ser algo que ya esté aquí, en otros ambientes, pero pueden ser especies invasoras de fuera. A ver si... Igual es que estoy un poco lejos. Vale, y ahora ya, bueno, voy a contar muy rápidamente lo que estamos haciendo aquí. Este es parte de mi grupo, tuvimos una reunión inicial en febrero. Bueno, es curioso, yo tengo, como ya han dicho, uno de mis proyectos es un RC, y ese RC, parte de él sigue en Estonia, porque ya estaba empezado en Estonia y tenemos ahí un mecanismo ya que funciona bien de procesado de muestras y demás. Entonces, bueno, tengo un grupo que está, digamos, en dos países. Bueno, Enrico estaba en Estonia y acaba de instalarse en Italia, así que bueno, sigue siendo parte de la familia, aunque ya no directamente trabajando en mis proyectos. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos coordinando una red global para medir estos 10 traits que os he contado, que tenía ese espacio unificado que hemos publicado, para medirlos en comunidades reales, o sea, en especies que están coexistiendo entre sí, porque el resultado de Nature es muy chulo, pero se basaba en muy pocas especies, se basaba en 300 especies. 300 especies es el 0,1% de lo que se estima que es la flora que hay en el mundo, ¿vale? O sea, bueno, es lo que hay, ¿vale? Pero también a mí mismo incluso me sorprende que no haya coordinación o que no se vea coordinación entre las hojas y las raíces. Entonces, ¿qué hemos pensado? Bueno, a lo mejor esa coordinación no se ve a nivel global, pero cuando vas a nivel local, depende del ambiente, hay más o menos coordinación, ¿vale? Entonces, hemos lanzado una llamada para que la gente haga algo parecido a lo de DarkDigNet, donde van, miden esos 10 traits en sus comunidades, nos envían los datos, nosotros los procesamos y al final haremos un análisis para ver cómo funciona eso de la coordinación de las plantas a diferentes escalas, juntando estos datos más o menos. Y con la RC y con el proyecto ATRA que tengo en España estamos haciendo también nuestros propios muestreos en zonas donde no tenemos una red de colaboradores tan buena, ¿vale? Esto es un poco antiguo, pero hemos hecho en Colombia, en Ghana, hemos muestreado en China y ahora estamos muestreando mucho en España. Y bueno, la idea general de lo que quiero hacer es tratar de seguir persiguiendo esta especie de santo grial, ¿no? Del esquema efecto, respuesta efecto. Entonces, la idea es esa, utilizando métodos un poco más avanzados, tratar de entender cómo funcionan estas flechas, ¿vale? Y poder utilizar eso para ver cómo van a ser los ecosistemas y su funcionamiento en el futuro con el cambio global en el que estamos ahora inmersos. Entonces, bueno, pues eso ha sido todo. Creo que no me he pasado mucho. Muchas gracias y sí. Iba a hacer una broma y se me ha olvidado y me da mucha rabia, lo siento, pero la tengo que hacer hoy que empieza el Mundial, además, para ilustrar lo de la diversidad oscura. Tenemos un ejemplo muy claro que es Italia. Italia, que ha ganado 4 veces el campeonato del mundo y tenía una suitability tan alta, ¿no? Que era siempre semifinal, campeón, final, no sé qué. Y últimamente o lo eliminan en primera ronda o
o no se clasifica, ¿no? Entonces, bueno, lo de Italia, el primer año que no se clasificó, pues estaba claro que Italia está en la Dark Diversity de los mundiales. Pero ya la tercera, a lo mejor es que está dejando de estar incluso en la Dark Diversity, ¿verdad? Perdón, sé que hay italianas aquí. Nosotros trabajamos con una sola especie, con 69,00033%. Ajá, sí. Lo que está diciendo, bueno, muchas gracias porque me ha parecido súper interesante lo que me has contado. Y súper acontece lo que yo haría, pero bueno. La cuestión está, claro, tú estás viendo, o sea, que aquí se podría concluir qué caracteres son los más interesantes, los más interesantes para que una especie fuese competitiva en un ambiente estresante, incluso cambio climático, etc. Puede ser, sí. ¿Y podrías, de eso sabéis algo todavía o no? No, estamos en ello. Estamos empezando a hacer modelos, ahora con modelos de Deep Learning, para tratar de entender cómo estas distribuciones de probabilidad se relacionan con el ambiente, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que hay bases de datos de vegetación, donde hay parcelas de vegetación, la gente ha medido qué especies hay, en qué abundancia, y esas bases de datos tienen millones de parcelas. Entonces, esta red para conseguir caracteres, estamos tratando de medir caracteres para el mayor número de especies posibles dentro de esas parcelas para poder caracterizar la estructura funcional de esas millones de parcelas, de las que a su vez sabemos dónde están, por lo cual podemos saber en qué ambiente están, ¿vale? Estamos tratando de conseguir la información y estamos empezando a aprender cómo hacer modelos para entender cómo el ambiente, en qué ambiente estás, determina qué distribución de caracteres hay. Luego la cosa es más compleja porque, claro, esto te dice la distribución de caracteres a escala local, pero no te dice exactamente qué especies le va bien ahí, ¿vale? Porque a lo mejor si hay tú puedes tener un pico de probabilidad y ese pico puede deberse a que hay una especie muy dominante que tiene esos caracteres o que hay 7 especies muy parecidas que tienen los mismos caracteres. Vale, entonces ya luego que una especie sea competitiva o no ya también depende de qué otras especies están allí y demás. Lo que yo sí creo es que el ambiente determina en gran medida la distribución de caracteres que tú te vas a encontrar en un sitio. Luego ya cómo eso se reparten entre unas especies y otras ya es otro rollo como mucho más complejo que en el proyecto nos queremos meter, pero está un poco para más adelante. Sí, yo más bien digo por el tema, justo visto desde la perspectiva de carácter, o sea, sí. ¿qué carácter hace que estas especies sean especialmente competitivas en un ambiente de la tundra o del desierto? Sí. Bueno, eso lo que sí podemos ver es que en los ambientes del desierto, pues cuando lo hagamos, pues veremos que hay caracteres allí que son muy preponderantes comparados con otros, pues que tengas hojas, claro, bueno, vemos los caracteres que vemos, no vemos otros, pero que tengas hojas gruesas, que tengas contenido de nitrógeno bajo, que tengas raíces finas, no sé qué tipo de raíces finas triunfan más en el desierto, tal vez, no lo sé, si te digo la verdad. Que tengas una altura pequeña, ¿vale? Porque como hay poca biomasa, no te da mucha ventaja ser muy grande, no tienes que competir por la luz, lo que tienes es que guardar el agua. Entonces, ese tipo de caracteres es lo que esperamos ver que nuestro modelo prediga cuando le digamos predíceme qué va a pasar en este ambiente de Almería, ¿verdad? Pero estamos aún en ello. Salen cosas interesantes, pero estamos aprendiendo a montar en bici, ¿no? Con este tipo de modelos aún, así que estamos en ello. ¿Se puede medir la Dark TPD? A lo mejor ya lo estáis haciendo. Sí, lo estamos haciendo. Sí, es un poco complicado. Es un poco complicado porque, a ver, la Dark Diversity nosotros le asociamos a todas las especies que están ausentes
una suitability, es que de verdad no sé qué palabra usar en español, pero una adecuación, un nivel de cómo de bien les va en ese ambiente, ¿vale? Pero la Dark Diversity, por definición, es algo binario, una especie es o no es. Nosotros no podemos saber si es o no es, pero podemos decir con qué probabilidad es o no es, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para todas las especies que están ausentes asignamos una probabilidad. A veces es un 30%, dices, bueno, esta seguramente no es. A veces es un 80% o un 90%. Entonces, si tratamos de representar eso en el espacio funcional, podríamos darles más o menos peso, como si eso fuese la abundancia, esa probabilidad, pero al final te sale una nube que incluye todo, porque aunque esté un 10%, pues algo te ocupa del espacio funcional. Entonces, estamos tratando de desarrollar métodos un poco que son un poco distintos, que es como a cada especie que está ausente le asignamos una probabilidad y luego hacemos diferentes extracciones de esa probabilidad. Decimos, bueno, esta tiene un 50% de probabilidades de estar presente. Hacemos como un sorteo y si te toca, en esa ronda sales como presente. Y la probabilidad que te toque es la probabilidad de estar en la Dark Diversity. Y entonces con eso hacemos como hacemos como 1000 reproducciones de la diversidad funcional oscura y luego estudiamos características de eso, ¿vale? Porque si usas todas a la vez con su probabilidad, sale una cosa que se parece mucho al pool regional en realidad. Es muy difícil de ver nada. Pero es algo que estamos ahora con estos datos de DarkDigNet, hicimos la parte taxonómica, que es lo del paper de Nature, y estamos empezando a verlo funcional también. Sí. Muchas gracias, Carlos, chulísimo. Nada, tengo así algún comentario y algunas preguntas. Bueno, hay un montón, pero no. Una de ellas, claro, todos estos modelos, al final estás pensando un poco lo que venías ahora, ¿no? Me encantó cómo se pasa de la TPD, de la distribución especie, a la distribución dentro de una especie. Sí. A la distribución de esa especie con su perfil, Sí. de ahí a la suma de especies, a la comunidad y tal, es chulísimo. Y me hace pensar mucho en la plasticidad dentro de especies, Sí. o en la diferenciación poblacional, o lo que sea, ¿no? Cómo eso afecta a todo lo demás. Sí. Pero claro, los modelos estos son tan gigantes que no se me ocurre cómo pensar. Sí, o sea, en realidad eso es una pregunta... La que yo haría, ¿verdad? Es muy buena. O sea, esto es como una simplificación, pero en realidad lo que pasa si tú tienes poblaciones de la misma especie en distintos ambientes, cada una de esas poblaciones tiene a su vez una distribución, ¿vale? La distribución de los rasgos de los individuos que están presentes. Entonces, cada una de esas funciones de la especie la puedes, digamos, desagregar en ambientes. Entonces es como un TPD que es función del ambiente. El TPD que te encuentras en un pinar de aquí a lo mejor no es el mismo que te encuentras en una Salamanca, ¿no? Porque esos ambientes dentro de la especie seleccionan distintos rasgos. Lo que pasa es que en eso, como hacemos cosas un poco macro, no hemos entrado mucho, pero en el proyecto ATRAE va de eso, en realidad. De repente entras a pensar que los problemas son como con la gente que trabaja en pesquerías. Ajá. Que ya no importa cómo predices la media, cuál va a ser la media, Sí. que lo que importa es la certidumbre de tu Ajá. predicción, ¿no? Claro. Vale, Sí. a lo mejor la media es más para arriba, pero yo quiero una predicción extensa, ¿no? Sí. Y especies que tienen distribuciones desagregadas, o que a lo mejor se están especiando, o que simplemente son plásticas y pueden vivir en muchos ambientes, afectan ahí un montón. Sí. Vale. Yo hago la herramienta, ¿verdad? Y lo guay es que la gente la use con sus problemas, ¿vale? La herramienta está ahí, y luego nos permite estudiar esto un poco de una manera de distribuciones, pero claro, luego necesitas los datos necesarios para mirarlo. Como dice Pedro, Tendríamos que estar una semana aquí encerrados para poder entender esto. bueno, que muy bien, gracias. Y la otra es una pregunta es específica, que
Bueno, que se está hablando, por ejemplo, creo que sé, con animales, sale cada 2 por 3, ¿no? Que la personalidad Ah, sí. de cada individuo, que es un carácter, Sí, sí, sí. pues es importante, pues por ejemplo, para asuntos de conservación, no es lo mismo tener 100 yo que sé, águilas reales que tener dentro de esas 100 águilas reales 30 o 40 de las que son exploradoras, otras 20 Sí. de las que también tienen más, Ujú. son más plásticas para comer de todo, y otras 20 que además de los conejos comen lombrices de tierra, yo qué sé. Sí, Bueno, que en el fondo es plasticidad de otro carácter, ¿no? sí. Y entonces me llama la atención al ver los trabajos de Nature de que es la simbiosis, ¿no? Cuando Sí. se estudia todo eso y la relevancia de las micorrizas, que es algo que yo lo tengo clarísimo que es fundamental, pero no sabemos cómo abordarlo, y me llama la atención que esté en la simbiosis y no las interacciones. Ya. O sea, que el número de interacciones que una planta tiene con otros organismos no sea importante. No, 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 no que es... sí que es importante mi característica de personalidad de saber hacer amigos, Ya. pero Sí, sí, no, o sea, que hay plantas que a lo mejor solo se relacionan con un insecto pensando en mi movida. yo... Solo con uno, pero hay otras plantas que tienen Sí. una población, una comunidad de insectos de 30, 40 o 50. O sea, una cosa es que no lo hayamos metido nosotros y otra que no sea importante. Y Claro, eso lo dejaría bien claro. ¿La metisteis? No, no, porque eso Vale, es que vale. esos datos, Vale, no si consideraban eso. tenemos datos de estos caracteres, que son los que más mide la gente, y si quieres juntar especies que tengan los 10 medidos, solo tienes 300 especies en todo el mundo, si nos ponemos a meter interacciones, a lo mejor nos quedamos con 2. O sea, es súper importante y hay gente que cada vez trabaja más con Porque eso, hay especies que pero... las ves, ¿no? Que tienen Sí, sí, 2 o sí. 3. Sí, de hecho hay gente que está empezando a usar estos métodos con temas de personalidad. No de network, sino de porque hay personalidad. traits de personalidad que usan los psicólogos, hay un Big Five, ¿no?, que le llaman, y hay gente que ha usado los métodos con un espacio de personalidad, no sé si de roedores, por ejemplo, para comparar especies y demás. Y luego tenemos ahí, Eleonora y yo hemos también mandado encuestas a la gente con la que trabajamos, un poco más de broma que otra cosa, para poner a la gente dentro de ese espacio de personalidad, ¿no? Claro, en la misión hace falta, ¿sabes? Un típico paisano o paisana Sí. que trabaje en esto y en esto otro. Sí. Y también es simpático y nos sobra... Claro, y molaría mucho, por ejemplo, si... Nos sobran aburridos, que eso está... Claro, o como es, bueno, hay algún rasgo de personalidad un poco chungo, ¿no? De ser, sí, no psicópata, sino de desconfiar mucho. Nunca me acuerdo del nombre, ¿no? Pero Ahí está ahí representado, ¿no? puede ser, entre los científicos puede ser. Muchas gracias. O sea, eso molaría mucho y ver, ¿hay alguna combinación de personalidades dentro de la gente de un grupo que optimice ciertas cosas, ¿no? Yo qué sé, el ambiente o la productividad, pero vamos, que no nos metemos a eso. Carlos, Sí. tenía un comentario y una preguntilla por ahí. Mira, el comentario es que a mí en realidad no me sorprende mucho. Yo creo que la hipótesis esta de esperar que esté correlacionada en las dos dimensiones de caracteres, de rasgos, de la parte aérea y la subterránea, Sí. no la acabo de ver. Vale. Quiero decir, las plantas son muy modulares, que también hay una diferencia con animales probablemente, ¿no? Sí. Y cada módulo reacciona de una forma relativamente independiente hasta cierto punto a su microambiente. Sí. Entonces eso ya va a determinar, si eso ya determina un poco la medición global del rastro a la parte aérea, pues claro, el ambiente aéreo y el ambiente subterráneo son completamente diferentes, entonces desde ese punto de vista esperaría que fuesen independientes. Sí. Pero luego por otro lado tienen funciones muy diferentes, entonces si el ambiente es muy ventoso, yo me esperaría una planta pequeña, aérea, pero con una raíz muy grande para aguantarla. Sí, bueno... Entonces en ese aspecto quiero decir que eso de que es sorprendente que no responda igual, me parece como... Yo creo que va a depender mucho del ambiente. Por eso hemos hecho también esta red para ver hasta qué punto hay ese desacoplamiento o no. O de qué depende el desacoplamiento. Depende del tipo de ecosistema que estés o de, no sé, la productividad.
Pero sí, yo en la parte de raíces, si te digo la verdad, no me termina de gustar, ¿vale? Por el esquema ese de colaboración contra búscatelo tú, está basado en la lógica solo de las micorrizas arbusculares, que son la mayoría de las plantas, pero no todas. Entonces, para las plantas que tienen otro tipo de micorrizas, tener la raíz más gruesa no te da un beneficio en cuanto a la interacción con el hongo. Entonces, todas esas plantas, digamos que se salen de la lógica inicial del esquema. Entonces, bueno, y además, lo que vemos, que yo no os quería dar mucho la murga con nada, pero lo que vemos es que si miramos la variabilidad intraespecífica, la variabilidad comparada con la variabilidad entre especies, la intraespecífica en raíces finas es enorme comparada con la interespecífica. Comparada con la proporción de variabilidad intraespecífica para las raíces es más grande que la que hay para las partes aéreas. No sabemos por qué es. Yo creo que a lo mejor el suelo es tan impredecible y tan heterogéneo que incluso a nivel de individuo o de especie tienes que jugar un poco a todo y tienes que desarrollar caracteres muy variados porque no sabes lo que te va a tocar. Mientras que la parte aérea, dentro de lo que cabe, es menos heterogénea. Aunque hay herbivoría, hay cosas, pero es más fácil de predecir y a lo mejor te puedes especializar más. Pero no lo sabemos. Claro, eso es lo que yo creo, pero no lo hemos testado ni nada. Ahora estamos cogiendo datos, centrándonos más en la variación intraespecífica para ver si podemos corroborar estas ideas, pero estamos en ello. Vale, y la preguntilla tenía que ver un poco más con la variación intraespecífica, incluso intraindividual. ¿Cómo esperáis? Porque claro, yo no sé esta base de datos cómo está hecha, pero el tema es definir cuál es el valor de un rasgo para una planta. Ya. Entonces, ¿cómo piensas que afectaría si tú calculas estos rangos en distintos años y calculas realmente una distribución de los rasgos del individuo en el tiempo? No sé si la base de datos StatTrace incluye medias o trabaja con bases de datos puntuales de un año. Sí, tiene un... Porque, claro, eso va a ampliar muchísimo el rango de cada especie. Sí, tiene un poco de todo. Es una base de datos que la gente sube los datos de sus trabajos, los que han medido. Entonces hay gente que ha medido 100 individuos de cada especie y sube los 100 individuos, 100 mediciones. Hay gente que te manda solo la media porque lo han agregado. Hay un poco de todo. Entonces es un poco complicado. Nosotros lo estamos usando para análisis a escala muy grande, a escala global, a escala continental. Entonces, digamos que asumimos que la variabilidad intraespecífica a esa escala tan grande es relativamente pequeña, ¿vale? La importancia si tú estás comparando pues no sé, diferentes especies de gramíneas dentro del mismo cuadrado de muestreo, ahí la variabilidad intraespecífica es una parte muy grande de la variación total. Pero si estás comparando un trébol con un pino, no se van a solapar seguramente los caracteres del trébol y el pino porque tienes el pool de especies global. Entonces, asumimos que cuanto más grande es la escala, menos importa relativamente la variación intraespecífica comparada con las diferencias entre especies, ¿vale? Pero es un poco una asunción que hay que hacer para poder trabajar, si no tendrías que medir un montón de individuos en cada... Que la gente que trabaja con Arabidopsis y demás lo pueden hacer, pero en general para hacer así análisis entre especies pues es complicado. Sí, bueno, más bien un poco la pregunta, claro, o sea, el ideal sería tener tu distribución de rasgos de cada año y hacer la suma de esas distribuciones y Sí. pasar para el nivel siguiente, ¿no? Claro, sí, se pueden. Lo bueno es que, claro, si tú tienes distintas, las puedes agregar, sí. En todas, aunque igual en las centrales, en las especies que están más en el centro de tu distribución de rasgos, no afectaría mucho, pero los extremos sí que
Pues, o sea, me preguntan un poco sí, qué esperabais, sí. cómo esperabais que fuese Vale. el efecto de tener eso, o cómo pensáis que Sí, o sea, siempre hay... podría abordar. Los rasgos normalmente hacemos una cosa que es que hacemos... Pensemos en la altura, por ejemplo. La altura está entre 0, menos de 0 no puedes ir. Entonces, ahí hay un límite gordo, ¿no? Y yo qué sé, 120 metros, ¿no? Que medirán algunos árboles o lo que midan. Normalmente para todos los rasgos hacemos el logaritmo para que no tengamos colas tan largas, ¿vale? Entonces, una vez que haces el logaritmo, ya también esa parte de los outliers se reduce un poco el efecto. Pero sí, siempre todas las especies tienen como un buffer, ¿no? Alrededor, y ese buffer está de alguna manera incluido en el método. En ese primer paso, donde había distribuciones muy pequeñitas, usamos lo que le llamamos bandwidth, ¿sí? Que si tienes información sobre la variabilidad intraespecífica, puedes asignar esa variación en función de esa variabilidad intraespecífica y tener para las especies distinto anchura, digamos, de banda, ¿vale? Entonces se podría implementar así, pero técnicamente no es complicado, pero faltan los datos. Entonces, sí, es complicado de medir porque lleva muchísimo tiempo. Sí, sí, no, es que el problema un comentario final es lo de suitability que decías. Sí. Suitability yo lo he visto en español siempre como idoneidad. Idoneidad, vale, sí. Es que no me vienen las palabras a veces, ¿sabes? Idoneidad, sí. Vale. Vale. Una última, perdón. Sí. En el estudio del polen, si entendí bien, o sea, tenéis dark diversity, ¿no? que va apareciendo a lo largo del tiempo, pero no dark functional diversity. Sí, tenemos, sí. Entonces, sí, pero dark functional, me refiero que no aparece. Sí, La sí. functional diversity es estable, ¿no? No, mira, La dark, digo, la dark es esta. Sí. O sea, lo que calculamos es para las especies observadas, pues la diversidad funcional, ¿vale? Y luego para el pool de especies, es decir, las observadas más las de la dark, calculamos también cuánto espacio funcional ocupan. Y llamamos dark a estos trozos donde la dark está fuera de la observada, ¿vale? Perdón, donde la... No, es que no está aquí bien representado. Olvídate de esta figura. No, pero Calculamos la del pool... la data diversity no crece a lo largo del tiempo. O sea, crece en number of taxa, pero no en functional space. Eso es, sí, eso es lo que nos pasa. Pues, lo que quería decir es, ¿cómo interpretáis esa diferencia? O sea, eso tiene que ser variación intraespecífica. No tiene por qué. O sea, eso quiere decir que las especies estas que están llegando, haciéndose viables, tienen traits que son redundantes con las especies que están ya, que observamos en las comunidades. ¿Vale? O sea, que si tenías un pino, que si tenías un pino, llega otra especie de pino que está en la misma parte del espacio funcional. También crece la offset diversity. O sea, vale, okay. Sí, todo crece. Claro, la functional siempre crece más despacio que la observada por el tema de la redundancia. Hay muchas especies que tienen traits similares, entonces tú puedes tener 20 especies de carex que funcionalmente son todas igual. O sea, yo estoy entendiendo como que crecen las especies que desaparecen, pero no los rasgos que desaparecen. Eso es lo que estoy entendiendo. No, aquí no es que desaparezca ninguna especie, ¿eh? Aquí todas son especies... La izquierda crecen las especies que desaparecen. No. No es que desaparezcan, es que son especies que... Imagínate, aquí era todo cubierto por hielo, ¿vale? Se va retirando el hielo y cada vez hay más especies que llegan a la región. Este es el pool de especies, digamos, regional, ¿vale? Bueno, no regional, sino el número de especies de la región que pueden vivir potencialmente en un sitio, ¿vale? Eso se dispara porque emigran especies del sur de Europa y empiezan a llegar al norte de Europa, ¿vale? ¿Qué pasa? Al crecer eso, también crecen las especies que cuando vas y muestreas te encuentras de verdad. Pero a la vez también crecen esas especies que tú vas y muestreas que podrían estar allí, pero no están, ¿vale? Eso es la dark. No es que desaparezcan, a lo mejor no han estado nunca, pero están en el bosque de al lado y podrían vivir en este bosque
Entonces es como un efecto de No, llegada. en Sí. rasgos no pasa eso. En rasgos no pasa Claro, esto. lo que pregunto es cuál es la diferencia, cómo se interpreta esa diferencia. Claro, mira, lo que pasa aquí es que en rasgos, de hecho, se estabiliza en un momento dado. Llega, al principio, de las especies que pueden vivir en tus sitios, ocupan esta parte del espacio funcional, 18, ¿vale? Y llega un momento en que alcanzas un valor como de 30 unidades de espacio funcional, 30 litros, y entonces ya más o menos se estabiliza. Eso quiere decir que todas estas especies que están llegando a partir de este punto tienen caracteres que no son nuevos. Esas combinaciones ya existían hace 12.000 años. El espacio funcional se ha saturado. Todas estas nuevas que llegan son redundantes. Y además este es el del pool de especies y este es el observado. Y el observado está muy cerca del potencial. Está muy completo. La completitud esta de la que hablábamos es muy alta. Está todo lleno y la functional dark, digamos, es muy bajita. Todo lo que se puede ocupar está ocupado, con mayor o menor apretados más o menos, pero todo está ocupado, se ocupa muy rápido. Pero eso es la función como de densidad del espacio funcional. Sí. Pero el espacio funcional fue cambiando de sitio, porque el clima fue cambiando también. O sea que, Sí, sí. Bueno, el espacio funcional, nosotros... Ahí está todo apretado, todo Sí. pero también fue cambiando con el tiempo. Sí, bueno, nosotros al espacio... Esa figura es Sí. Al espacio le llamamos una cosa que es fija, ¿vale? Porque si no nos complicamos. El espacio es un espacio que depende de los trace, siempre está ahí, y luego ya está más o menos lleno, ¿no? Y sí, lo que es viable se puede desplazar. Sí, y se desplaza, sí. Pero aquí estamos solo viendo eso de cuánto de lleno está, no de dónde está el centro o cómo de amplio es. Sí. Pues eso, que eso está lleno, pero que el centro seguramente se haya movido. Sí, el centro, de hecho, lo vemos, y ahí empiezan a llegar especies más pequeñitas, las que se dispersan peor llegan más tarde, cosas así. Vale, pues ya está.